Zamora Club de Fútbol nace por una propuesta del gobernador civil que había en Zamora en 1968. Todo esto viene porque Zamora se queda sin un equipo importante, como era el Atlético de Zamora. Desaparece por motivos económicos, como casi siempre. Había un vacío en la ciudad debido a la desaparición del Atlético Zamora. Llevaba 4 años sin haber fútbol en esta provincia. Y alguien decide que hay que volver a retomar un poco la actividad futbolística y decide crear el Zamora Club de Fútbol. Y entonces, pues el gobernador civil, con una serie de personas, hacen una reunión en el 68, visto que no se puede ascender con los jugadores que aquí en Zamora había, que tenía que ser un pasito más, y deciden crear el Zamora Club de Fútbol. Hay que decir que el nombre no era el que la gente esperaban retomar el antiguo Atlético Zamora, pero como tenía deudas en vigor, pues había que pagarlas, no había dinero y hubo que empezar de cero. Entonces deciden echarlo para adelante el proyecto y en octubre del 68 pues empiezan a plantear las bases del club. Y estos son los principios del Zamora Club de Fútbol. ¿Problemas que se encuentran? Pues muchos, principalmente, como siempre, el económico. Tienen una ayuda un poco especial. Aquí había un personaje en Zamora que era un personaje político importante a nivel nacional, que era Carlos Pinilla, uno de los valedores de Zamora en general, porque hizo muchísimas cosas por Zamora, entre ellas el campo de fútbol del Ramiro Ledesma. Tener que empezar desde abajo, volver a crear otra vez masa social, de volver a enganchar a una ciudad, seguramente eso fue lo que más costaría. Había muchas ganas de fútbol, entonces el apoyo, digamos, que fue importante. Porque realmente el club funcionó desde el minuto 1, poco a poco fue ascendiendo, al poco ya estaba en tercera división, rozó la segunda B, pues subió a segunda B, rozó la segunda. Hubo unos, en el antiguo Ramiro Ledesma, unos partidos con una, no sé qué decirte, lo mismo 2.500 o 3.000 personas, que era una cosa que se había olvidado ya. Por fotos he visto el Ramiro Ledesma lleno, que fue el primer estadio del Zamora, de imágenes de la vaguada a reventar en los playoffs de ascenso también hay. Es verdad que dicen que el ambiente de aquella época molaba mucho más que el actual. La verdad es que ya no se recordaba eso después de 6-7 años sin tener un fútbol de importancia. Apoyo, pues evidentemente es fiel de la gente que está, pero es un apoyo reducido en cuanto a número. Teniendo en cuenta que la ciudad de Zamora es una ciudad pequeña, una provincia pequeña, la situación socioeconómica es una situación también complicada. No hay una afición como a más de uno nos gustaría tener. No existe. El apoyo económico en una ciudad pequeña, con pocos recursos, con muchísimos clubes, porque no solamente estaba Zamora, hay clubes de base, de cantera, 7, 8 en Zamora, más el baloncesto, más las chicas, más el balonmano. No hay demasiados recursos para repartir sin demasiadas necesidades. Y eso hace que la masa social de Zamora sea una masa social bastante reducida a día de hoy. En Zamora, por lo menos, y en base a cualquier deporte, mientras más arriba está el equipo, más aficionados tiene y más seguidores. Y la gente se vuelca, pero tiene que estar arriba. Sí, es verdad que cuando ganas se presentan a jugar a ver el partido en Villarreal 10 autocares. Sí es verdad que a Vallecas van 15 autocares y hay cosas de estas puntuales que hacen a la ciudad, pues digamos, engrandecer. Es verdad que a nivel deportivo el Zamora ha tenido años muy buenos y eso siempre ayuda a que gente un poco dudosa, ¿no? se añada a la masa social del Zamora. En los últimos años, con tantos ascensos de tercera, segunda B, a primera federación, mucha gente se apuntó un poco a caballo ganador, mucha gente recuperó la ilusión por el Zamora que tenía perdida, creció la masa social del Zamora. Desgraciadamente, en fechas puntuales. Le pasó al fútbol sala, le ha pasado al balonmano, le ha pasado al Zamora. Aquí se ha querido llegar y se han hecho infinidad de cosas para intentar llegar
a los 3.000 abonados y ninguna, ni en las mejores épocas, ha sido posible. Al final, cuando el equipo desciende, cuando el equipo no va bien, cuando los resultados son malos, generalmente la social se reduce. En cuanto los resultados no salen, la gente aquí se cansa, se desinfla y se decepciona bastante. En una ciudad pequeña, la gente es primero del Madrid, primero del Barça, primero del Atleti y luego es del Zamora, la mayoría. Siempre hay algún loco, ¿no? Algún aficionado de toda la vida que es primero del Zamora. Se mantiene que es fijo siempre, es decir, el Zamora en segunda B, en una época buena, puede tener 2.100 socios, y en una etapa mala de tercera no baja de 1.700. La realidad es que poca gente no hace zamoranismo del Zamora en el día a día. Siempre miramos los momentos buenos, entonces dice, ¿cuánta gente baja al estadio? Hay que mirar los momentos normales, los de frío, de 4 grados bajo cero. En partidos importantes, antes de los playoffs, antes de algún partido clave, pues sí que puedes ver bufandas, puedes ver banderas en algún balcón, en alguna ventana. Siempre decimos que al ruta vamos los mismos, o sea que al final se mantiene y que dure años, porque bueno, en una ciudad como Zamora, que pierde población, que cuando cumples 18 estás obligado a irte fuera, que se mantenga el apoyo, pues tiene su mérito. Pero también es verdad que este año no han ido bien las cosas, no ha ido como se preveía, ha sido un año francamente malo, el Zamora no ha cumplido objetivos. Se le vendieron unas expectativas demasiado altas y no se han cumplido. Pues eso también se ve reducido. De hecho, las entradas en el Ruta de la Plata en los últimos partidos superaban los 1.000 con mucha dificultad, ¿no? Cuando en playoffs, en partidos importantes, se puede llegar a 4 o 5.000 personas. Por lo tanto, sí que es verdad que ha crecido porque el Zamora en los últimos años ha mejorado deportivamente, pero en esencia la masa social del Zamora sigue siendo la misma. Los 1.000 y pico fieles, que llueva, nieva, haga frío, haga calor, el Zamora suba o baje, están con el equipo. Siempre ha faltado un proyecto continuista. El Zamora en segunda B, en la década del 2000 al 2010, jugó 5 fases de ascenso. O sea, es una cada 2 años. ¿Qué pasaba? Cuando se llegaba al playoff, siempre se optaba por desmantelar el equipo y traer gente nueva, con lo cual al año siguiente siempre era fracaso. Unas veces porque no se podía mantener los jugadores, porque evidentemente subía el caché y era imposible de retener. Y otras veces porque no se quiso, porque realmente es que no se quiso, porque el Zamora sí que tenía recursos y aún así decía dar bajas. Para mí ha sido lo que le ha pasado, que no ha tenido un proyecto continuista. Y ahora necesitan de una buena gestión. El fútbol es difícil, es muy difícil. Yo creo que estos nuevos propietarios lo acaban de aprender. Bueno, hasta el cambio en Sociedad Anónima Deportiva, la dificultad era clara, que era lo económico. A partir de ahora ya con esta primera red lo que le va a faltar seguramente sea economía para lograrlo, porque ahora ya con la reducción de grupos hay mucho más gallito, hay mucho más equipo con pasta, entonces siempre va a ser más complicado hacer una plantilla con potencial para buscar el ascenso. Se puede hacer, pero es una dificultad que antes no había o no era tan pronunciada. Si viene un inversor que pone dinero, que tiene la capacidad de invertir en el Zamora para poder, bueno, pues llevar al Zamora arriba, a la segunda división A, fútbol profesional, podría hacerlo. Bueno, es verdad que la primera federación ya empieza a ser un poquito profesional, no del todo, pero empieza a serlo. Y el Zamora no está a la altura de esta temporada. Y después las circunstancias, tú no juegas solo, tú juegas con otros equipos, e influye la suerte y también influye cómo quieras plantear el llegar a final de temporada. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? Realmente en Zamora gusta mucho el fútbol, pero poca gente es del Zamora. Es decir, te cuesta incluso ver gente con chándals, ¿no? O con camisetas del Zamora por la calle, que en otras ciudades es no normal, ¿no? Ir por el Bierzo y ver a la gente con la elástica de la Ponferradina, es decir, aficiones que están muy ligadas, ¿no? a su equipo. Aquí la gente lo está, pero también es verdad que le cuesta mucho exteriorizarlo. Se puede ver, el Zamora juega el domingo, van 1.800, 2.000 personas, que no está nada mal, porque comparas con otros equipos de ciudades similares y no está nada mal. Pero luego, por ejemplo, juega el Madrid
y sí que ves todos los bares llenos y sí que ves que la cifra de 1800 se expande muchísimo para ver a los grandes. Aunque somos de la parte leonesa, de Castilla y León, somos muy castellanos, somos muy fríos, entonces a la gente le cuesta mucho el exponerse, ¿no? Y el decir, oye, soy del Zamora, tengo mi bufanda en el balcón, tengo mi camiseta, la saco, la luzco, a la gente le cuesta mucho eso aquí en Zamora. Es raro que te pregunten, ¿de qué equipo eres? Y dices, del Zamora. Y dices, anda, ¿y de los grandes? Del Zamora.